Vamos a hablar de las indicaciones generales para la meditación. Estas indicaciones están pensadas sobre todo para la práctica de las meditaciones concentrativas, pero muchas de ellas pueden aplicarse al resto de prácticas. Aunque cualquier momento es bueno para meditar, al principio es recomendable evitar hacerlo cuando tengamos demasiado sueño, hayamos acabado de comer o al contrario, tengamos demasiada hambre o sintamos un malestar físico importante. Para empezar, es mejor buscar un lugar silencioso, aunque en realidad podemos meditar incluso con ruido. Es recomendable colocarse en una posición cómoda, aunque de nuevo podemos meditar en cualquier posición. Hay muchas escuelas que recomiendan hacerlo con la espalda erguida. Esto es útil sobre todo al principio, puesto que mantener la espalda recta nos ayuda a estar atentos. Las piernas pueden estar cruzadas, podemos estar también sentados en una silla. Los ojos pueden estar cerrados o semiabiertos. Si los mantenemos semiabiertos es recomendable al principio estar mirando hacia alguna pared donde no tengamos ningún estímulo visual, es decir, una pared de color blanco a ser posible. Puede ser recomendable comenzar la práctica con una breve relajación física o al menos llevando la atención a nuestro cuerpo y nuestra respiración durante unos instantes. Una vez empecemos la práctica de la meditación, debemos centrar toda la atención en el objeto mental escogido. Si nos distraemos y pensamos en cualquier otra cosa, en el momento en el que nos demos cuenta, vamos a regresar al objeto de atención escogido. Cuando aparezcan pensamientos ajenos que nos puedan distraer, no vamos a luchar contra ellos, sino que simplemente los vamos a dejar pasar para luego regresar al objeto escogido. En el caso en que aparezcan emociones, recuerdos o imágenes que sean significativas e importantes para nosotros, podemos pasar a observarlas, permitir que se desarrollen, sin juzgarlas ni pensar sobre ellos, y luego regresar al ejercicio que estábamos trabajando. La clave en todo este proceso es evitar el juzgar cuando nos distraemos. Es decir, que si cuando nos descubrimos pensando en otra cosa regresamos sin más al objeto, en realidad no habremos dejado de meditar en ningún momento. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos o nos reprochamos o analizamos intelectualmente la distracción que hemos sufrido, entonces sí habremos dejado de contemplar. Si aparece un estímulo puntual, como pueda ser un ruido o incluso un dolor físico, tenemos dos opciones. Una es forzar la mente para mantenernos en el objeto de meditación. Pero resulta más recomendable pasar a tomar ese estímulo como objeto a observar. Puesto que se puede contemplar cualquier tipo de objeto, podemos pasar a observar el ruido que dejará de ser una molestia para convertirse en el anclaje de nuestra meditación. Es recomendable dejar los últimos minutos de la práctica sin objeto, es decir, dejar de centrar la mente en aquello en lo que nos estábamos centrando durante la práctica para simplemente permanecer en un estado de observación y atención en lo que sucede. Aunque podemos meditar una o hasta 2 veces por día, practicar 1 o 2 veces a la semana resulta correcto. El tiempo de meditación puede variar para cada persona. Resulta adecuado empezar por una práctica de 5 minutos e ir aumentando el tiempo. Más de 1 hora seguida probablemente no tiene mucho sentido, y una práctica de 10 o 20 minutos como rutina es adecuado. Por último, decir que resulta muy interesante pensar en mantener el estado contemplativo en el día a día, es decir, vivir desde la aceptación y la presencia en el aquí y el ahora.